vamos a hablar de esta película, The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación. Es un filme de 1915, la etapa del cine mudo y del cine en blanco y negro. Esta película es considerada el primer largometraje. Muchas veces por error se dice que es el primer largometraje en la historia del cine mundial. Ya habían otras películas de larga duración, en Australia por ejemplo, en la misma Francia, que superaban la hora de duración, que se pueden considerar largometrajes, pero que no se destacan en los libros de cine o que no se habían documentado hasta hace unos años atrás, ¿verdad? En Estados Unidos sí, aunque habían películas de casi 60 minutos, pero ninguno superaba su duración, así que sí, en Estados Unidos este es oficialmente el primer largometraje producido allá. ¿De qué trata The Birth of a Nation? El nacimiento de una nación básicamente está basada en una novela llamada The Clansman. También toma parte de otra novela del mismo, que es la continuación de esa novela, aunque The Birth of a Nation tuvo una secuela, poca gente sabe eso, tuvo una segunda parte. Pero el filme se basa principalmente en la novela de Clansman, ahí saca mayormente el contenido. Y la trama nos presenta a estas dos familias que se ven separadas, una familia del norte y una familia del sur, que son excelentes amigos, que se llevan excelente bien. De hecho, ahí se llevan tan bien, hay una escena en la película en donde hasta el perro de la familia se lleva con el gato de la otra familia, o sea, hasta los perros y gatos, esa gente se lleva tan y tan bien y es todo paz y amor, que hasta los perros y los gatos se llevan. Pero hay una estampa en un momento de la película donde presentan a Abraham Lincoln comenzando la guerra civil, dándole, eventualmente concediendo la libertad aboliendo la esclavitud. Y en esa estampa tú puedes ver, como una película muda, el titular, ¿verdad? Las letras que dicen el gran error de uno de los líderes más débiles de la nación. Y ahí ya tú sabes por dónde va el film. La película nos va a presentar cómo la abolición de la esclavitud y el comenzar la guerra llevaron a que la nación se dividiera, y no tan solo que se dividiera, sino que familias se dividieran, ya sea porque pues tenían diferentes pensamientos, ¿verdad?, en torno a lo que era si conceder la esclavitud, si conceder la libertad o mantener la esclavitud, y otros en que simplemente sí tenían ya la separación en términos de que no apoyaban abolir la esclavitud y darle la libertad a los negros. Entonces tú lo vas a ver retratado en el filme, eso claramente sí es un hecho histórico, eso está, así que la película toma de punto de partida eso, pero obviamente ficcionaliza, así que toma de partida a este personaje protagónico que se llama The Little Coronel, el pequeño coronel, y a través de él vamos a ver todos estos eventos. Y el personaje no está de acuerdo con que se le dé la libertad a los negros. De hecho, él lo presenta como un personaje bueno, es un personaje justo, es un personaje imparcial, que él entiende que los negros no deben no deben ser liberados porque son como nenes pequeños, o sea, no racionalizan igual que un hombre blanco. Y a través de la película él va a ser testigo y la película nos va a presentar el por qué esto es así, y él va a ser testigo como cuando el momento en que los negros ya son libres, como de repente ellos pues de hecho él es testigo de cómo los negros roban, violan, mienten, engañan, como si los blancos no lo hicieran, pero lo pone como algo exclusivo de ellos, como si eso fuese parte de la naturaleza exclusiva de ellos. Y aquí es donde la película, si eso no es suficientemente controvertible, aquí es donde la película pues explota más controversial aún. Ese personaje es, en la ficción del filme, el que va a crear el Ku Klux Klan, y la película le da básicamente al Ku Klux Klan un tratamiento de superhéroes o de héroes. O sea, vamos a ver el origen, cómo él ve por qué los negros son malos y se convence que hay que detener a los negros. Vamos a ver cómo los tiene la idea para crear el vestuario, el uniforme, el traje, cómo él convoca, y cómo todo el resto de la película va a ser entonces cómo el Ku Klux Klan nos salva a nosotros los pobres blancos de los diabólicos negros que están asesinando, que están mintiendo, que están violando niñas. O sea, eso es básicamente el nacimiento de una nación. Y aquí siento que debo hacer un paréntesis. Muchos cineastas, incluyéndome a mí,
estamos en contra de lo que propone este filme. Hay, por ejemplo, Spike Lee se ha mostrado incluso públicamente en contra, y como cineasta ha pedido que este filme incluso pues no se estudie, no se muestre en clase, que sea una película que no se le destaque, o sea, que sea simplemente ya. Y aunque estoy de acuerdo, porque entiendo soy latino, soy puertorriqueño, así que sé lo que es hasta cierto punto, ¿verdad? El que tú seas parte de la minoría racial que te echan hacia un lado, porque no eres blanquito de ojos azules. Pero el comentario político va de la siguiente manera: Estados Unidos produjo este filme en 1915, la película fue un éxito taquillero, tuvo mucha controversia en su momento, es verdad, pero aún así fue un éxito taquillero. O sea, la película fue una de las cosas que cambió, que ayudó a cambiar en el cine hoy en día. Hasta entonces las películas eran consideradas espectáculos de circo, comedias baratas, o sea, no era algo que se consideraba arte en muchos lugares, y de hecho los actores no se consideraban actores realmente. Tú veías que los actores de teatro decían: ese es de cine, ese no es un actor, ese es un payaso, ese es un mimo, ese es un tipo que hace mueca. Así que esta película empezó a cambiar eso, sobre todo porque fue uno de las primeras películas que empezó a utilizar teatros grandes, como si fuese una obra de teatro, y estrenó la película en esos teatros grandes. Entonces también la película, al estar basada en una novela llamada The Clansman, pues trajo esta cuestión literaria, que esto no es simplemente algo que se está improvisando, sino que es una película basada en un texto que era conocido en ese entonces, de un evento histórico. O sea, tenía muchas características que empezó a llamar al círculo intelectual o al círculo de personas, ¿verdad?, que no consideraban el cine como arte, que dijeron: ok, hay que echarle un vistazo a esto. Más de 100 años después de haber realizado una de las películas más racistas que usted puede encontrar en la historia del cine, Estados Unidos todavía al sol de hoy no ha cambiado ese y esto lo quiero decir con mucho respeto. Vivo en Puerto Rico, sé que en un video de películas meter comentario político está de más, pero creo que lo demanda. 100 años, uno no pensar: caramba, esta gente todavía no ha cambiado. Y tú ves a Trump con estos comentarios, y tú ves estos videos que están apareciendo de estos norteamericanos en contra de los latinos, de los mexicanos, y los eventos que han pasado en contra de otros negros allá en Estados Unidos, todavía hoy, más de 100 años atrás, mi pana. ¿Tú me quieres decir que en 100 años esta gente no ha cambiado? Es fuerte pensar en eso, ¿me entiendes? Así que por lo menos yo, como profesor de cine, como cineasta, no estoy de acuerdo en el contenido de esta película, pero sí, como profesor, encuentro importante mostrar este filme porque nos transmite algo histórico que para mí como puertorriqueño es bastante importante. En el caso de nosotros como puertorriqueños, somos una colonia de Estados Unidos, así que nosotros estamos esclavizados de una nación que en más de 100 años no ha cambiado este pensamiento. Pero bueno, será comentario político, seguimos. Ok, ¿por qué esta película es importante tenerla en la colección con su alto contenido racista? Bueno, fuera de que dentro de lo que es el contexto histórico es el primer largometraje de la historia del cine, si uno compra libros de historia, que era un error que yo tenía antes, yo compraba mucho los libros de historia de Estados Unidos, de cine, hechos en Estados Unidos por historiadores norteamericanos, y es un error porque el norteamericano tiene esta cuestión de: nosotros empezamos, por ejemplo, yo tenía muchos libros de historia que de repente el cine comenzó con Edison. Pero cuando uno empieza a leer libros de historia de cine de otros países, de otros continentes, tú puedes ver que la cosita es un poquito más amplia. Estados Unidos no fue el primero. Hago el comentario porque si tú, dependiendo la información que tú busques por internet del libro que tú leas, te va a decir que esta película, las aportaciones que tuvo es que el principal es el uso de la cinematografía, principalmente lo que tiene que ver con el uso de los close-ups. Para este entonces no era común utilizar los tiros cerrados, close-up, sobre todo porque las personas se incomodaban. Era como acercarse demasiado y tener la cámara tan pegada a la cara de una persona en una película era incómodo para ese entonces. De hecho, se le pidió a Griffith, en ese entonces el director, que cortara esos close-ups, que los quitara. Y él tuvo, dentro de la cantidad de close-ups que tenía, rebajar, o sea, quitar algunos, no los quitó todo obviamente, pero por presión tuvo que quitar algunos.
Y aún así ellos, los distribuidores, ¿verdad? Y la presión que había era que quitara todos esos close-ups. Así que de repente tú tienes una película en la que la cinematografía, la iluminación, de hecho tú vas a ver estos grandes tiros básicamente épicos. Better of a Nation básicamente comenzó con lo que es el género de películas bélicas, películas de guerra, y muchos de los tiros de cámara que ellos emplearon tú lo vas a ver básicamente en otras películas de guerra también, así que es el papá de los pollitos en ese sentido. Pero lo cierto es también, y siendo justo, es que cuando tú estudias el cine, por ejemplo, del continente asiático y de Europa, habían películas bélicas antes de The Birth of a Nation, habían largometrajes antes de The Birth of a Nation, y el close-up Europa ni se diga, por no mencionar a Asia, el close-up Europa, por mencionar el close-up, porque había otros tiros de cámara también que se utilizaban acá, que se utilizaba. Eso quiere decir que a nivel mundial, The Birth of a Nation realmente no fue como que el primero en todas esas cosas. Sí, a lo mejor se le puede dar que en una misma película todos esos conceptos, o mayormente todos esos conceptos que yo acabo de mencionar, tú los vas a ver aquí, mayormente todos ellos. Hay una cinematografía, ciertamente en Estados Unidos, pero esto también lo vas a ver en otras películas del continente europeo y asiático, por mencionarlos, ¿verdad? Que tú vas a ver que si en la actuación hay una... se empieza a bajar, ya no es tan teatral, no es tan grande, no hay mucha, la proyección no es tan grande, él lo empieza a nivelar un poquito más, así que tú puedes ver esas cositas, y si uno podría entenderlas y verlas y estudiarlas, pero ciertamente cuando vamos a un contexto global, él no fue el primero, así que esas aportaciones no las inventó él, digamos que él las vio porque esto era otra cosa. Él no era fanático del cine norteamericano, él era fanático del cine europeo. Y muchas de estas cosas que él utilizaba acá se sintieron como novedad en Estados Unidos, pero era porque lo que él las estaba sacando ¿de dónde? Del cine europeo. Dicho por él mismo, ¿no? En entrevistas posteriores, era fan entonces de muchos de estos filmes que venían de allá, o que él podía ver, ¿verdad? De allá de Europa, sobre todo de Francia. Pues nada, básicamente, ¿qué más les puedo decir? La película, ustedes van a ver muchas escenas donde están, ¿verdad?, negros. Hay unos que son bien obvios, que se nota que son personas blancas pintadas de negro. Los libros de historias indican que no hubo negros en la filmación, todos son actores blancos interpretando a negros. Pero a veces hay escenas en donde yo me cuestiono si realmente no son negros, y si usted en YouTube puede conseguir la película, si tiene la oportunidad de verla para estudiarla, hágalo. Pero nada, le hago simplemente ese comentario porque a veces cuando se ve en clase y se discute, uno de los comentarios que me preguntan, pero realmente no son negros esos que están ahí. Por los libros de historia no, son todas personas blancas pintadas. Nada, fue una superproducción para la época. Yo creo que cuando la vean, si la ven, ¿verdad? O por lo menos tratan de ver pedacitos del filme, van a poder verlo. D.W. Griffith con este filme se solidificó como uno de los cineastas más importantes de Estados Unidos, que ya de por sí lo era. Él había comenzado como asistente de dirección, había empezado primero como técnico, luego como asistente de dirección. Él venía del teatro, perdón, voy como que cada vez más en retroceso. Griffith venía del teatro, tiene la oportunidad de entrarse en cine por Mack Sennett, que es otra persona que hablaremos más adelante en uno de estos videos, me imagino. Mack Sennett, que era el dios de la comedia en ese entonces, tenía lo que era su compañía Keystone, con la que hacía los Keystone Cops, y reclutó a Griffith. Y Griffith, de hecho, trabajó en muchas de esas películas. Pasó a ser asistente de dirección, empezó a dirigir para la misma Keystone, y eventualmente empezó a pasar a otras compañías hasta que pues empezó a obtener el nombre y la fama, ¿verdad?, que lo solidifica. Sus largometrajes mayormente eran dramas, así que se destacó mucho por eso, y pues cada vez le aumentaba la duración hasta llegar eventualmente a lo que es El nacimiento de una nación. Hay mucho que se puede decir más todavía de este filme, más en torno de lo que tiene que ver con el proceso de hacerla, que es realmente lo que son las aportaciones del filme, de la edición, de la cinematografía, de la dirección, como le mencioné, en torno a la actuación o el montaje o la puesta en escena. No había guión cinematográfico, así que él utilizaba la novela, y él como director, ¿verdad?, pudo hacer un montaje que nos permite ver y estudiar la película y entenderla viniendo completamente de una novela. Así que pues nada, yo creo que
búsquenla por YouTube. Es un filme que ahora mismo básicamente está en la biblioteca del Congreso, ya está, ¿cómo se llama esto? Libre de derecho, así que el filme básicamente uno lo puede acceder, lo puede ver. Creo que la misma biblioteca del Congreso lo tiene en su página de YouTube y usted puede ver el filme de Nacimiento de una Nación. Ahí se hicieron varias versiones, incluso en la época hubo teatro, exhibidores, ¿verdad?, que cortaron la película y de repente pues de casi las 3 horas de duración van a haber versiones de 1 hora y pico, de 2 horas y pico, regadas por ahí. Todavía hasta el sol de hoy, la versión larga, la versión como se estrenó, como la hizo Griffith, se considera perdida. No se tienen todavía todos los pedazos del filme The Birth of a Nation, así que eso es algo que está ahí. Nada, espero que hayan disfrutado ese review básicamente de esta semana de la controversial Birth of a Nation, que no tiene que ver nada con la película que estrenó hace unos meses en cine llamada igual. ¿Quién hizo sano juicio? Le iba a poner el mismo título. Pero nada, saben que este tipo de contenido y más sobre otras cosas de cine, sobre artículos, producción, temas de guión, de escritura de guión, sobre el cine puertorriqueño, el cine obviamente de Hollywood, cine de México, de España, etcétera. Lo estamos trabajando en cinemovida.net. Sí, básicamente yo con un grupo de voluntarios que nos ayudan, que me ayudan y que estamos trabajando actualmente para semanalmente tenerles contenido en la página. Así que si pueden pasar y darnos su apoyo, entran a cinemovida.net, ayúdenos a regar la voz de lo que estamos haciendo ahí. Y saben que sus preguntas me las tiran, siempre que las vea las voy a contestar o me escriben a cinemovida@. Chequeamos.